Mandatum. Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos. Hoy continuaremos explorando las batallas épicas de los conquistadores, retracciones de eventos que marcaron destinos de imperios y grandes líderes. En esta ocasión nos trasladamos a Corea en 1598, durante los últimos días de la guerra en Jin. Veremos el escenario Northern Point, que refleja la batalla final de ese conflicto, donde la flota combinada de Joseon y la dinastía Ming, liderada por el legendario almirante Yi Sun-sin, se enfrentó a la armada japonesa en un enfrentamiento feroz que sellaría el destino de la invasión nipona. Una batalla decisiva que marcaría el final de una era y el legado de uno de los más grandes estrategas navales de la historia. Tras el periodo Sengoku, Oda Nobunaga avanzó significativamente en la unificación de Japón, consolidando su poder mediante campañas militares y la eliminación del shogunato Ashikaga en 1573. Sin embargo, su gobierno terminó abruptamente en 1582, cuando fue traicionado por Akechi Mitsuhide en el incidente de Hon-Oji, lo que lo llevó a cometer seppuku. Tras su muerte, uno de sus principales generales, Toyotomi Hideyoshi, vengó su caída y se convirtió en el nuevo gobernante de facto de Japón. Con el país pacificado tras décadas de guerra, Hideyoshi buscó expandir su dominio más allá de Japón. Las razones detrás de la invasión de Corea en 1592 aún son debatidas. Algunos historiadores sugieren que Hideyoshi temía que sus guerreros, ahora sin conflicto interno, se volvieran contra él. Otros argumentan que tenía ambiciones expansionistas o que necesitaba legitimar su poder. Hideyoshi justificó la campaña afirmando que cumpliría un supuesto sueño de Oda Nobunaga de conquistar China, aunque no hay evidencia clara de que Nobunaga realmente tuviera tal intención. En 1587, Hideyoshi envió un diplomático a Corea, gobernada entonces por el rey Sanjo de Joseon, con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas y posiblemente conseguir apoyo para su plan de expansión. Sin embargo, la misión fracasó debido a la arrogancia del emisario japonés y a la percepción coreana de que Japón era un estado menor sin legitimidad para negociar en términos de igualdad. En 1589 se envió una nueva embajada liderada por So Yoshitoshi, un daimyo de Tsushima con lazos comerciales con Corea. Como resultado, una delegación coreana viajó a Japón en 1590, pero las negociaciones no llevaron a un acuerdo. Finalmente, Hideyoshi emitió un ultimátum exigiendo que Corea se sometiera a su autoridad y participara en la conquista de China. La corte de Chosun desestimó la amenaza, confiando en la protección de la dinastía Ming y subestimando la capacidad militar japonesa. En 1592, ante la falta de respuesta satisfactoria, Hideyoshi ordenó la invasión de Corea, dando inicio a la guerra en Jin. Los coreanos habían disfrutado de casi 200 años de paz, con sus principales preocupaciones militares limitadas a incursiones de tribus Jurchen en el norte y la piratería. En contraste, Japón era una sociedad altamente militarizada, que había vivido más de un siglo en conflictos internos. Cuando los centinelas coreanos a lo largo de la costa sureste avistaron una gran flota en el horizonte, los comandantes locales se negaron a creer que se tratara de una invasión. Algunos especularon que podía ser una misión tributaria para disculparse por la actitud hostil de los embajadores japoneses, o incluso una flota mercante. Esta última teoría no era descabellada, ya que la mayoría de los navíos japoneses eran barcos de transporte. Debido a esta falta de reacción, los japoneses desembarcaron sin oposición en Busan, marcando el inicio de la ocupación. Tras 6 años de conflicto, la guerra había cobrado un precio devastador. Se estima que Corea perdió más de 1 millón de vidas entre civiles y soldados, mientras que las bajas japonesas superaron las 100.000. Las masacres fueron tan brutales que no existe el Mimizuka en Japón, un montículo donde fueron depositadas las narices cortadas de los soldados y civiles coreanos como trofeos de guerra. Finalmente, en 1598, Hideyoshi murió, debilitando la posición japonesa en la guerra. Con su fallecimiento, la retirada de las tropas japonesas se volvió inevitable. El 15 de noviembre de 1598, el almirante Yi Sun-sin ordenó a su flota interceptar a las fuerzas japonesas en la retirada en el estrecho de Noryang. El 16 de diciembre de 1598 se libró la batalla de Noryang, el último gran enfrentamiento de la guerra. Este escenario se basa en la batalla de Noryang en 1598. Los objetivos principales son defender Corea de los japoneses,
encontrar al almirante Yi y su arma secreta, utilizar los barcos tortuga para derrotar a la armada japonesa y destruir todos los muelles japoneses para evitar que sigan siendo una amenaza. La narración inicial menciona que, en cuanto los vientos del mar oriental despejen esa nube, la flota japonesa regresará, disparando los cañones a las murallas marinas y a lo que queda de la flota coreana. Esto es una exageración. Aunque la marina japonesa usaba cañones, no basaba su poder naval en ellos como lo hacía la flota coreana. Japón dependía más de su superioridad numérica y de tácticas de abordaje en el combate naval. Además, la mayoría de sus barcos eran de transporte y no estaban diseñados para el bombardeo de larga distancia. La narración también menciona que el almirante Yi está construyendo un arma secreta, un barco con blindaje de hierro que puede resistir el cañón japonés y un casco picudo para rechazar los abordajes. Llama a estos barcos Gobuk-son o barcos tortuga. Esto es parcialmente cierto. Los barcos tortuga o Gobuk-son no fueron inventados por Yi Sun-sin. Ya existían desde el siglo XV, sin embargo, Yi los mejoró significativamente. No estaban completamente cubiertos de hierro, su techo tenía placas metálicas con púas para impedir abordajes, pero el casco era de madera. Además, los cañones japoneses no representaban una gran amenaza para ellos. La ventaja principal de los barcos tortuga era su movilidad, su blindaje parcial y su capacidad para disparar en todas direcciones. Por último, la narración inicial dice: si el almirante Yi puede preparar su flota de barcos a tiempo, los coreanos tendrán la oportunidad de derrotar a los japoneses, pero si llega demasiado tarde... Yi Sun-sin no dependía exclusivamente de los barcos tortuga para ganar. Su verdadero poder estaba en su estrategia y en el uso de formaciones navales efectivas, como la formación en media luna o Hakijin, que permitía rodear y atacar los barcos enemigos desde múltiples direcciones, maximizando el poder de su artillería y minimizando el riesgo de abordajes. El objetivo de destruir los muelles japoneses no tiene base histórica. En la batalla real, los coreanos nunca atacaron bases enemigas en Japón. El escenario ocurre en el sur de la península de Corea, pero la batalla real se libró en el oeste, cerca de la isla actual de Name. En el juego, el jugador puede encontrar a los chinos, quienes solo proporcionan 20 unidades si el jugador se acerca con barcos tortuga. En realidad, la flota Ming componía casi la mitad de la fuerza aliada, con 63 navíos de un total de 148. La batalla fue un enfrentamiento naval decisivo. Yi Sun-sin y su flota coreana, junto con la armada de la dinastía Ming, interceptaron la retirada japonesa en un estrecho. Los coreanos y chinos tenían 148 barcos, 85 coreanos y 63 chinos, mientras que los japoneses contaban con entre 300 y 500 barcos, en su mayoría de transporte. Al estar atrapados en el estrecho, los japoneses no pudieron maniobrar con facilidad. Viéndose en desventaja, lanzaron un ataque desesperado. Sin embargo, la estrategia de Yi Sun-sin y la potencia de fuego coreana los pusieron en una posición difícil. En medio de la batalla, los chinos, poco acostumbrados a las tácticas japonesas, rompieron formación y cargaron al combate cuerpo a cuerpo, lo que obligó a Yi Sun-sin a intervenir para rescatarlos. Su buque insignia se adentró en la lucha, donde se enfrentaron dados chinos contra katanas japonesas, mientras los soldados coreanos repelían intentos de abordaje. Cuando los japoneses comenzaron a huir, Yi Sun-sin ordenó perseguirlos sin descanso, hundiendo numerosos barcos enemigos con fuego de arcabuces y cañones. Sin embargo, en medio de la batalla, Yi fue alcanzado por una bala de arcabuz. Antes de morir, ordenó a sus hombres: la batalla sigue, no anuncien mi muerte. Su hijo mayor, Ji-ho, se puso la armadura de su padre y continuó liderando la batalla sin que los soldados notaran la tragedia. Cuando la lucha terminó, solo 50 barcos japoneses lograron escapar. Con la derrota en Oriang y la muerte de Hideyoshi en 1598, Japón se retiró de Corea. Sin embargo, la guerra dejó a todos los bandos debilitados. En Japón, los supervivientes y veteranos de la invasión pelearon incluso contra Tokugawa Ieyasu, quien los derrotó en la batalla de Sekigahara en 1600 y estableció el shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón por más de 200 años. La dinastía Ming, tras haber gastado enormes recursos en la guerra, colapsó en 1644 ante la dinastía Qing. Corea, aunque victoriosa, se debilitó significativamente y permanecería aislada hasta el siglo XIX. En la narración final se afirma que
Los japoneses fueron incapaces de establecer una base en China o Corea. Por lo tanto, todas las provisiones y refuerzos tenían que venir de las propias islas japonesas. Esto es parcialmente cierto. Los japoneses sí establecieron bases en Corea, como en Busan y Seúl, pero nunca lograron asegurar una en China. Sin embargo, dependían de sus rutas de suministro marítimas, y la estrategia de Yi Sun-sin para interrumpirlas fue clave en la guerra. Luego se dice que cuando el almirante Yi destruyó la flota japonesa, los ejércitos samuráis quedaron aislados de suministros y acabó la invasión. Esto es incorrecto. Yi Sun-sin nunca destruyó completamente la marina japonesa, pero sí la debilitó lo suficiente para impedir un abastecimiento efectivo. La invasión terminó por una combinación de la resistencia coreana, la intervención china y la muerte de Hideyoshi. La narración continúa con Yi Sun-sin murió en batalla, pero el comandante japonés Hideyoshi murió poco después, y con él el deseo de conquista de los japoneses. Hideyoshi ya había muerto 3 meses antes de la batalla de Noryang. Además, el deseo expansionista japonés no desapareció con él, pero su muerte llevó a una regencia que decidió retirarse de Corea. Finalmente, la narración concluye con la posibilidad de que en el siglo XVI hubiera un imperio japonés en Asia Oriental desaparecido bajo los cañones de los lentos y blindados barcos de guerra coreanos. Esto es una exageración. Japón nunca estuvo cerca de formar un imperio en Asia Oriental en ese momento. Si bien la victoria coreana fue crucial, la intervención Ming y los conflictos internos en Japón también jugaron un papel clave en la retirada japonesa. Noryang Point es el último escenario de la campaña de Age of Empires 2 en términos cronológicos, al estar ambientado en las postrimerías del siglo XVI y vísperas del siglo XVII. Esto lo sitúa en la misma época que el inicio de Age of Empires 3, lo que marca la transición entre ambos juegos. La maravilla en este escenario proporciona un pequeño ingreso de oro y aumenta el límite de población en 10. Según Sandy Petersen, este escenario generó tensiones entre Corea y Japón tras el lanzamiento de The Conquerors. Los nacionalistas japoneses intentaron justificar la ocupación de Corea en el siglo XX, bajo el argumento de que ya habían estado ahí en la guerra Imjin, mientras que los nacionalistas coreanos, por su parte, rechazaban cualquier reconocimiento de la presencia japonesa en la península para no concederles el argumento. Además, hubo una controversia con la denominación del mar entre China, Corea y Japón. En el juego se le llamó Mar de Japón, el nombre reconocido internacionalmente en la mayoría de los países, salvo Corea del Sur y del Norte, donde lo llaman Mar del Este. La reacción en Corea del Sur fue tan fuerte que la policía llegó a interrogar al representante de Microsoft en el país, y el juego estuvo cerca de ser prohibido. Irónicamente, la adición de la civilización coreana no se debió tanto a su impacto militar en la Edad Media, sino a una estrategia comercial de Microsoft. Los ejecutivos de la compañía notaron el éxito de StarCraft en Corea del Sur y pidieron al equipo de desarrollo incluir a los coreanos en The Conquerors para atraer a este mercado. Incluso hasta cambiaron la portada del juego en Corea del Sur. Sin embargo, históricamente, Corea no fue un reino expansionista ni conquistador, sino que se mantuvo como un estado tributario de China durante gran parte de su historia. Todo esto se puede comprobar en el podcast Board with Nelly en su episodio con Sandy Petersen. El símbolo de la civilización coreana es el Taeguk, la versión coreana del concepto chino del Yin Yang. También es usado por la civilización Joseon en Return of Rome, y es el emblema central de la bandera actual de Corea del Sur. La interfaz de usuario coreana presenta un tigre dibujado en el estilo folclórico coreano Minghwa, que significa pintura popular. Este estilo era anónimo y representaba símbolos tradicionales de la cultura coreana, como tigres que simbolizaban poder y protección. La maravilla de la civilización coreana es el Hwangryongsa, una pagoda budista construida en el Cerro de Silla. Su nombre significa Templo del Dragón Dorado o Templo del Dragón Imperial. Originalmente, el rey Jinan concibió el sitio para un palacio, pero tras la supuesta aparición de un dragón en la zona, se decidió construir un templo. La pagoda fue terminada en el año 644 y fue una de las estructuras más imponentes de su época, pero fue incendiada por los mongoles en 1238 y hoy solo quedan ruinas. Las unidades únicas de los coreanos son la carreta de guerra y el barco tortuga.
La carreta de guerra representa una carreta de guerra blindada tirada por 2 caballos que dispara proyectiles similares a los de un galeón. Aunque no se parece mucho, su diseño parece estar inspirado en el Hwacha, una plataforma lanzacohetes desarrollada en Corea para repeler la invasión japonesa en la década de 1590. El Hwacha podía lanzar hasta 200 cohetes Shinji-jeon, un tipo de flecha explosiva. El Gyeobukson o barco tortuga fue una embarcación blindada de pólvora con gran capacidad defensiva. A diferencia de su contraparte en el juego, que es bastante lenta, los barcos tortugas reales combinaban remos y velas, aunque estas últimas no aparecen representadas en Age of Empires 2, y era algo que les daba gran movilidad. Su velocidad permitía ejecutar la táctica de disparar y embestir, ideada por el almirante Ji Sun-sin. Los barcos tortuga disparaban su artillería a corta distancia para debilitar la estructura de navíos enemigos, y luego los embestían para destrozarlos. Las tecnologías únicas de los coreanos son Eupseon y Shingi-shon. Eupseon otorga más 2 de alcance a las torres. Eupseon se puede traducir como ciudad fortaleza. En la historia, muchas fortalezas coreanas estaban adaptadas a terrenos montañosos, lo que las hacía extremadamente difíciles de asediar. Se han identificado alrededor de 2400 fortalezas de montaña en Corea. Shingi-shon da la línea de las manganas más 1 de alcance. Shingi-shon era un tipo de cohete con una flecha explosiva, desarrollado durante la dinastía de Joseon. Se podía disparar individualmente o en grandes cantidades en un Hwacha, permitiendo lanzar múltiples proyectiles a la vez. Antes de despedirme, quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad que hace posible este proyecto. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente entrega de esta serie, donde continuaremos explorando los eventos históricos que marcaron el destino de naciones y grandes líderes. Si quieres apoyar el canal y ayudar a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-Fi. Cada aporte, por pequeño que sea, nos permite seguir creciendo y trayendo más relatos épicos como este. Nos vemos en el siguiente video. Esto fue Mandatum Imperator. Hasta la próxima.